A ver, aquí hay varias preguntas. Una dice, ¿un ser iluminado ya no tiene emociones y sensaciones? Esa es la pregunta. ¿Ya no tiene emociones y sensaciones? Entonces, con respecto a las emociones, un hombre despierto lo que ha atravesado en su proceso de despertar es que ha purgado y eliminado todas aquellas emociones que lo hacen sufrir a él y a otros. Es decir, si dividimos rápidamente las emociones en, vamos a llamarle obscuras y luminosas, nada más para ponerle un nombre. Entonces las emociones obscuras pues, serían el odio, el miedo, los celos, la envidia, etc. Las luminosas, pues el contrario, el amor, la armonía y la sensación de gracia, de alegría, de hermandad, etc. Son emociones que se pueden experimentar. Entonces ahí tenemos dos tipos de emociones. Entonces el ser humano dormido, siempre es una mezcla de estas emociones. Algunos lógicamente tienen más de unas o de otras. Todos los seres humanos están relativamente combinados. Pero esencialmente lo que hay que entender es que las emociones que estoy refiriéndome como obscuras, no porque sean malas, nada más estoy diciendo porque producen sufrimiento. Y para ponerles un nombre, producen sufrimiento. Es difícil que alguien sienta envidia, celos, miedo y que esté feliz. Que diga qué padre se siente. No se siente bonito, se siente feo, ¿no? Son agradables o desagradables. Sientes agrado de sentir celos, te sientes bien, no se siente feo. Entonces, y no solo me hace sufrir a mí, sino que luego entonces hago sufrir a otros cuando yo siento esa emoción. Porque siento odio, envidia, celos, toda mi forma de manifestarme y hacia los demás está contagiado de esas emociones y entonces hago sufrir a otros. Está claro, ¿no? Las luminosas, pues lógicamente, me placen, me hacen sentir bien y lógicamente alguien que se siente bien hace sentir bien a los demás. Como dicen por ahí, no andas de mal vibroso. ¿Ya se entendió? Así decimos en México. No andas de mal vibroso. Entonces, ahí tienen estas dos posturas. Ahora, el hombre, insisto, dormido, está balanceado. Bueno, algunos tienen muy pocas de obscuras, luminosas, en fin, el ser humano es una mezcla. Bien, y entonces en el proceso de despertar la conciencia se despierta y la conciencia es altamente sensible a lo que place y displace, lo que agrada y desagrada en sí mismo. Entonces todas esas emociones que estoy diciendo que me hacen sufrir, que me hacen sentir mal, incómodo, tan pronto la conciencia va despertando, se llama en la enseñanza purgando, así se le llama. A veces le llaman purificarse de esas emociones, purgarlas, eliminarlas. Tú dices, ¿por qué se eliminan? Porque la conciencia cuando se despierta, entonces todo aquello que me hace sufrir no lo alimento con más pensamientos y emociones de lo mismo. Y entonces va a sufrir, todo lo que tú no alimentes en la existencia se va a disolver. Es una de las características de la existencia. Tienes que alimentar algo para que crezca, se expanda y viva. Si le quitas nutrición, si le quitas alimento, en este caso tus mismas emociones y tus mismos pensamientos, hace que vaya perdiendo fuerza y se vaya disolviendo de a poco. Y finalmente desaparece y se llama proceso de purificación o de purgación mental, así se le llama, purificación. Y sin embargo, las emociones que estoy hablando como luminosas, a veces me he referido yo a ellas como los atributos naturales de tu propio ser. Así me he referido a esas emociones. Un atributo natural de una cosa es que es consubstancial y no lo puedes separar, como el calor del fuego. Entonces, el calor es un atributo natural del fuego. O la luz es un atributo natural del fuego. Si hay fuego, un atributo es que hay luz. Otro atributo es que hay calor, para que se entienda. Entonces, tu propio y verdadero ser manifiesta lo que llamaríamos atributos naturales de sí mismo.
son la paz, la armonía, son el estado de gracia, ese es precioso, el estado de dicha, Ananda, en la India, dicha, gracia, gracia plena, ya saben esa palabra, gracia plena, nada en el ser que yo soy, todo está perfecto, todo está dichoso, todo está en paz y en armonía. Luego entonces, esos son los atributos naturales de tu propio ser. Esas serían las emociones que sentirías. A veces le llaman emociones espiritualizadas. Pero no quiere decir más que en el proceso de purgación, si yo siento armonía, paz, agradecimiento, lo entretengo, lo siento y lo experimento. No simplemente lo veo para que se vaya, lo vivo pues. Y entonces luego lo manifiesto hacia los demás. Ya se ve, entonces esto es importante. Entonces eso es en relación a las emociones. Dice, un ser iluminado ya no tiene emociones, tendría los atributos naturales de su propio ser. Otros han preguntado, ¿qué siente el ser despierto? Si el ser es pura conciencia, ¿qué siente? O ya no se siente nada. Bueno, se sentirían estos atributos, ¿ya vieron? Mientras estamos en el mundo. Y luego dice, emociones y sensaciones, o solo las controla. Dice, o también ya no va a tener sensaciones. Por supuesto que sí. Las sensaciones es una de las características de la existencia física en el cuerpo humano. Entonces es placer y dolor. Entonces, por eso en el budismo, ante un hombre despierto, se divide, bueno, hay varias distinciones de la palabra nirvana, pero una de las distinciones es nirvana en vida contra nirvana póstumo. Entonces se dice nirvana en vida, quiere decir que el ser ya despertó, ya está en la conciencia de ser todo el tiempo y ya no hay sufrimientos en la mente, porque no hay estas emociones y pensamientos de las que estoy diciendo. Entonces se dice, esa persona ya vive en un nirvana, su mente está en silencio, en quietud y hay pura conciencia. En todo caso, vivirá los atributos. ¿Ya vieron? Pero, de alguna manera, se dice, nirvana en vida no está totalmente ausente de sufrimiento. Totalmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la conciencia ya estás en un nirvana, ya estás en un estado de gracia y de dicha, de pura conciencia de ser. Pero si pasa alguien y te pisa el dedo chiquito del pie, o te lo pegas contra la pata de la cama, entonces tus ojitos se van a hacer así, igual que a cualquiera. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahí está el dedo, hay pata de cama, va a doler. Entonces, puede doler. Entonces, por eso dice nirvana en vida, no totalmente ausente de sufrimiento. Nirvana póstumo, totalmente ausente de sufrimiento. No hay dedo, no hay pata de cama, pues está difícil que te duela. Ya ni dedo tengo. ¿Ya se entendió? Entonces, bueno, pero sí, las sensaciones sanamente tienes que experimentarlas. Es lo que te mantiene vivo. Si te sentaras en un, no sé, en un metal ardiendo y no sintieras dolor, pues quedas cocinado como pollo. Entonces, más vale como pollo. Más vale que sí lo sientas y no pareces bistec. ¿Entiendes? Entonces, empiezas a oler, dices, están cocinando, sí, pero eres tú. Bueno, entonces eso es sano, eso está bien, pero bueno, está entendido, sí hay sensaciones. Luego, segunda pregunta, cuando se dice que una persona, que es una persona iluminada, es siempre que está despierta? Sí, absolutamente. La palabra hombre iluminado y hombre despierto es lo mismo. ¿Ya vieron? Cuando se dice la palabra despierto o hombre con la conciencia despierta, se habla del fenómeno en sí. Estoy despierto con la conciencia prendida. Cuando se dice iluminado es una metáfora. Es una metáfora que se refiere a que en medio de la noche más oscura, sin luna ni nada, no puedes ser consciente de nada. No puedes ver nada, porque no hay luz. Entonces no hay luna, no hay ningún reflejo de ninguna luz eléctrica, entonces no tengo conciencia de nada.
¿Ya vieron? Pero empieza a salir el sol en la mañana, aparece la luz e inmediatamente aparece la conciencia. Me doy cuenta de que estoy en el bosque y de que hay árboles y de que empiezo a ver las cosas. Entonces, la palabra hombre iluminado es una metáfora que se refiere a eso. De la misma manera, entro a una habitación oscura, que este ejemplo lo he dado en otras ocasiones, entonces está oscuro, me meto, y si está oscuro, no sé qué hay en esa habitación, no tengo conciencia de lo que hay en la habitación. Entonces necesito prender la luz eléctrica. Prendo la luz, inmediatamente ya tengo conciencia, ya sé lo que hay ahí. Sé si es un comedor, una sala, una habitación, una bodega, ya lo sé. Pero un instante antes, que estaba negro como la tinta más negra, ¿qué hay ahí? No lo sé. ¿Ya vieron? No lo sé, no tengo conciencia. Entonces por eso se ha divulgado mucho la palabra iluminado, los iluminados. No quiere decir más que la luz de la conciencia prendida. Entonces, respondiendo, sí. Dice, cuando se dice que una persona iluminada, cuando se dice que es una persona iluminada, ¿es que siempre está despierta? Sí. Está despierta y en conciencia, ese es el fenómeno en sí que se experimenta. Y la metáfora es la luz, la iluminación. Ahí está. Luego dice, ¿qué es un ser iluminado o a qué se refiere? ¿Qué es un ser iluminado o a qué se refiere? A eso, a que vives un ser iluminado, se refiere a que tiene todo el tiempo, de instante en instante, la luz de la conciencia despierta. Me dices tú, ¿hay niveles de iluminación? Sí, pero no voy a hablar ahorita de ellos. Pero sí hay niveles de iluminación como hay niveles de luz. ¿Ven que hay esos aparatos que prendemos la luz pero tienen reloj? Bueno, graduación del 1 al 10. ¿Sí se entiende? Entonces, desde que tú pones 1, hay luz en la habitación, ya puedes ver, pero a media vela, pero ya ves. Y luego prendes más. Imaginen ustedes que el hombre recién despierto, que el que llamamos ya se despertó, ya está con la luz de la conciencia despierta, pero que recién entró a ese mundo, entonces andas en el 1, 2 o 3. Y luego puede aumentar más, ¿ya vieron? Y entonces hasta que te llegas al 10. Si llegas al 10 tienes la conciencia de ser absoluto, el uno y único. Después hablaremos de eso también, del uno y único. El 10 es, no solo tengo conciencia de que soy el uno y único ser que es, soy todo, soy la trascendencia y la existencia simultáneamente en una sola cosa, soy todo. Ese es el número 10. Entonces, si hay graduaciones en la iluminación o en lo que llamamos el despertar espiritual, pero es un hombre que despierta, podrías entenderlo como, como un bebé espiritualmente despierto. ¿Ya vieron? Un bebé es un ser humano, es igual que tú y que yo, pero definitivamente lo que requiere es tiempo, hasta 30, 40, 50, 60 años, a que llegue a estar como un hombre ya está de 40, 50 o 60 años. Pero ya los dos son seres humanos. ¿Ya vieron? En el caso de la iluminación es lo mismo. Ya se prendió la luz de la conciencia, pero ¿de qué soy consciente? ¿Soy consciente de que soy eterno? ¿Sí o no? No, pues todavía eso no bien. Y así sucesivamente. ¿Ya vieron? Hay más y más y más y más. Ahí está. Entonces, pero sí, tiene que ver qué es un ser humano olvidado, a qué se refiere, a que tiene la luz de la conciencia prendida. Eso quiere decir. ¿Ya? Luego dice, un ser iluminado, aquí, polariza de manera positiva al lugar donde esté, definitivamente. Polariza, yo creo que lo que quiere decir es si lo influencia. Definitivamente lo modifica, lo influencia a mediano, a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Corto, mediano y largo plazo. Corto con su presencia, ¿no? Por eso es importante la presencia viva. Entonces, eso es a corto plazo, pero luego sigue mediano y largo plazo. Entonces, para que tú entiendas, vamos a poner un nombre despierto, iluminado. Siddhartha Gautama, Buda. ¿Ya vieron?
Todos han oído al menos de lo que estamos acá. ¿Han oído algo del Buda, sí o no? Siddhartha Gautama, todos lo hemos oído. Pero imaginen que Buda tenía un primo. Ese primo, ¿lo conocen? ¿No lo conocen? ¿No? Bueno, yo tampoco. Nadie lo conoce. Entonces puedes ver que un hombre espiritualmente despierto crea poderosa influencia inmediata, a corto, mediano y largo plazo. Hace 2500 años que se murió el Buda, que conocemos, Siddhartha Gautama. Y cada vez está más viva su palabra y más entendida. ¿Ya vieron? Después de 2500. Pero los que estaban ahí durmiendo, su influencia fue inmediata, en el pueblo, en la comunidad, pero no puede trascender más adelante. Es una poderosa influencia en el mundo. Un ser espiritualmente despierto es una poderosa influencia en el mundo. Y si es de alto grado, o sea, de 8, 9 o 10 del relojito que les dije, entonces es una presencia importantísima. ¿Ya vieron? 8, 9 o 10, ustedes, bueno, la humanidad le llama avatares, ¿no? Avatar quiere decir descenso en español. Entonces lo que quiere decir es un ser humano como cualquier otro ser humano, pero en el cual está descendida la conciencia de la trascendencia. Eso es lo que quiere decir. Entonces, graduación 8, 9, 10, avatares. Graduación 7, 6, 5, 4, grandes místicos de talla extraordinaria. ¿No? 3, 2, 1, seres humanos espiritualmente despiertos. Y es la misma luz, entiéndase. Es la misma luz. Nada más es la intensidad de la luz. Entonces, la evolución del ser humano, bueno, la experiencia del ser humano terminará, cada ser que está aquí decidirá cuándo remontarse y dar por terminada su experiencia en el reino humano. Entonces hará los preparativos y el desarrollo necesario para avanzar al siguiente reino espiritual o reino sobrehumano o espiritual. Pero ahí hay graduaciones. Digamos que entre el estado del hombre actual y un Buda perfecto consumado, aquel que se ha despertado está a medio camino. Le falta otro medio tanto de despertar de conciencia hasta que llegue a ese estado llamado Buda perfecto consumado. Buda es una palabra que en español quiere decir despierto. Entonces, ya, entonces llegas a la mitad, pero ya lo que es importante es que se sabe muy bien que cuando el ser humano despierta, abandona una plataforma de experimentación. Ya terminaste de estar como ser humano. Entonces ahora decides marchar a regiones más elevadas, que llamaríamos reino sobrehumano o reino espiritual. Abajo nuestro pues están los reinos inmediatos, ¿no? El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Ahí también se está experimentando, el ser experimenta conciencia, pero es diferente la experimentación en el reino el mineral, que en el animal, que en el vegetal y luego en el animal, luego en el humano. Ahí andamos, ahí está la humanidad. ¿Ya vieron? Pero ese no es el fin del programa. Entonces el programa es de kinder o primaria a doctorado. ¿Ya estamos? Entonces, primaria sería, ya lo he explicado así, primaria, reino mineral. Secundaria, reino vegetal. Es que ya me hizo bolas. Preprimaria, más para atrás. Preprimaria, reino mineral. Luego primaria, reino vegetal. Y luego secundaria, reino animal. Y preparatoria, si está bien así, reino humano. Ahí estaría la escuela de experimentación en la existencia. Entonces, el ser humano, diríamos, somos muchachos de la humanidad de preparatoria. Entonces, pero luego, ¿qué sigue? Pues licenciatura, maestría y doctorado. Ya viste, pero cada vez que te mueves de un estrato al otro, has cambiado mucho. Digo, en el colegio, secundaria, primero de prepa, no, pero sí, en la conciencia es un cambio brutal. ¿Ya vieron? Entonces, el ser humano experimenta algo y tarde o temprano, tanto individual como colectivamente, avanzará
a la licenciatura. Pero al avanzar a la licenciatura no eres un doctorado, apenas entraste a la universidad, ¿ya vieron? Entonces luego tienes que avanzar sucesivamente más, licenciatura, maestría y doctorado. Llegas al doctorado, Buda perfecto consumado. ¿Cuál es el resultado de esa conciencia? La conciencia de ser absoluto, el infinito, eterno e inmutable absoluto, el uno sin segundo, desprovisto de toda dualidad. Esa es la vivencia que se experimenta, ¿ya vieron? En el doctorado. Entonces, bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque que se influencian claro que influencia, muchísimo influencia, ¿sí se entiende? Recibir un hombre en el mundo con la luz prendida 8, 9 y 10 equivaldría a que en un pequeño pueblo rural donde hay una secundaria, una primaria y secundaria, en un pequeño pueblo rural fuera el secretario de Educación Pública de un país. Pues es una gran dignidad, es un gran evento, pues por lo menos le van a hacer fanfarrias, y entonces le tienen que poner un camino, le tocarán los tambores y ahí va el otro señor, pero va muy poco, no se presenta. ¿Ven? El secretario, son todas metáforas, pero el secretario de Educación Pública de un país, no como quiera va a cualquier colegio pequeñito de un pueblo rural. A lo mejor algún día va, pero si va, algo va a pasar. Algo va a pasar. Bueno, pues ya quedó, entonces esa es. Y luego aquí me pregunta, última pregunta, ya está. ¿Quién soy? ¿Espíritu, alma, ser o conciencia? Bueno, yo diría, quitaría la palabra alma, ¿no? El alma es un concepto cristiano, es un concepto de una especie de entidad que puede encontrar redención o puede encontrar condenación eterna, entonces yo lo quitaría de la fórmula. Yo dejaría, según esta pregunta, eres conciencia, ser y espíritu. Eso es lo que yo diría. Muy bien, ya está esta. Dice acá, este es bien importante, porque sí es muy de la práctica. Lo que pasa es que lo escribieron tan tenue, pero sí lo puedo ver. Dice, cuando en mi meditación verbalizo, fíjense porque esto es bien importante. Dice, cuando en mi meditación verbalizo aquello de lo que me doy cuenta durante la práctica, ¿sigue siendo la mente quien lo nombra o es la conciencia? ¿Ya vieron? A ver, lo que está diciendo la persona es, me pongo a meditar y se me dice, estate atento de los pájaros. Entonces, estás atento de los pájaros, pero ya he dicho que la mente quiere estar en todas las fiestas. Entonces, le dices, estate atento de los pájaros y lo verbaliza. Ya sonó un pájaro. Ahí hay otro pájaro. Está el pájaro otro. Entonces verbalizas las cosas. Parecido a que se te dice, estate atento al caminar y subir y bajar las escaleras. Pero llegas a la escalera y dices, voy a estar atento. 1, 2, 3, 4, 5. Y estás contando. ¿Ya viste? Estás mezclando la atención. Si estás atento. Pero estás atento y estás metiendo la mente que cuenta. El objetivo es que logres separar. ¿Ya vieron? Por supuesto sabes que es un pájaro. Pero a la hora de que lo escuches, que no se meta la mente necesariamente a verbalizarlo, porque hay personas que verbalizan todo. Le dice, estate atento al comer. Estoy comiendo, está duro, o está salado, o está rico, o está... ¿Ya vieron? Está verbalizando, es un monólogo, está platicando. Se está platicando a sí mismo todo el tiempo. Le llaman monólogo interno. ¿Ya vieron? Entonces, tienen que buscar con la práctica poder comer y verdaderamente quitar del momento la mente que verbaliza. Entonces, bien importante. Por eso dice después, ay Diosito, pues eso es lo que estoy diciendo. Dice, ejemplo, cuando escucho el río, digo, ese es el río. Cuando escucho, ahora hay no sé qué, y luego tampoco, ser consciente,
lo que dice es lo que dije al principio, pero ya nomás está verbalizándolo otra vez. O sea, está el ejemplo, dice, cuando oigo el pájaro, digo, está el pájaro. Cuando, a ver, sí, ahí está el río. ¿Ya vieron? Entonces, separar la verbalización del acto de la conciencia. Por supuesto que todos sabemos de dónde provienen los sonidos, porque hay un alojamiento en la memoria. Entonces, si oigo el río, aunque no lo haya visto, digo, eso suena a un río. O un pájaro, digo, suena a un pájaro. Puede ser otra cosa, pero lo más seguro es que sea un pájaro, porque he oído muchos pájaros. Ya ves, sí lo sé, pero separarlo. Es bien importante que lo separes. A tal nivel que al separarlo, tú eres el ser que es, conciencia pura. Ahora uso mi mente si quiero, y si no, no. Pero creo que hay alguna pregunta por acá, lo dejamos para eso. ¿Sale? Ya está. Pero esta es bien importante. Bueno, esto que me preguntaron acá es como para un retiro de 4 días. Entonces, nada más voy a contestar la última pregunta. Porque me preguntaron. Es complejo lo que está preguntando. Dice, me gustaría que tocara el tema emocional. Dar gestión de las emociones. Creo el cuerpo emocional tiene su propio funcionamiento y su manifestación al margen de la mente. ¿Cómo surge una emoción? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo se cristaliza en el cuerpo? ¿Cómo distinguir si es individual, familiar o colectiva? Si es de esta vida o de otras vidas. Entonces está complicando. Y luego dice... Pero finalmente, dice la última, que es la que voy a contestar, dice, ¿puede una persona despertar la conciencia sin sanar sus emociones? Entonces, esa sí la vamos a gestionar, como dice. Entonces, no se puede. Dice acá, ¿puede una persona despertar la conciencia sin gestionar, sin que intervenga lo de las emociones? No se puede. Porque el proceso de despertar la conciencia a fuerza va a involucrar la observación de los contenidos de la mente. A fuerza. ¿Ya viste? Porque la conciencia, imagínense que es como una capacidad. Todo lo que aparezca en ella, me voy a dar cuenta. A fuerza de a fuerza. Porque la capacidad está. Bueno, pues a fuerza, en el proceso de que tú despiertes la conciencia van a aparecer emociones continua y sostenidamente. Entonces, dice acá, ¿puede una persona despertar la conciencia sin sanar sus emociones? No se puede, porque va a despertar, va a darse cuenta de las emociones, va a darse cuenta que unas son desagradables y que lo lastiman, va a desinteresarse de ellas, las va a purgar y a eliminar, y en todo caso conservará las del otro lado, ¿no? Las de gracia, dicha, armonía, paz, etc. Entonces, a la hora de despertar, el proceso viene forzosamente. ¿Ya vieron? Purgar la mente. Por eso, digamos, cuando se estudia, ¿cómo le dicen? Cuando se informa popularmente, se dice nadie entra al cielo sin pasar por el purgatorio, ¿no? Entonces, porque el proceso de despertar la conciencia y ir a ese estado de dicha plena, entonces se purgará todos los contenidos que me hacen sufrir. Entonces, ya que no hay esos contenidos, ya puedo estar en el reino del puro ser, dicha plena, ¿sí? Entonces ahí está. Dice acá, a ver, vamos a ver. Dice acá, si quiero usar mi mente para crear mi realidad, eso también lo puedo hacer desde el tercer piso, es decir, desde el espíritu o ser, desde el espíritu o ser, o eso solo es una actividad mental. Entonces, en el ser humano común y corriente que no ha despertado, él va creando su realidad, lo quiera o no lo quiera, con los pensamientos y emociones que entretiene. Tú solo tienes 3 posibilidades de actos en la existencia, no tienes más. Tienes actos corporales, mentales y verbales.
son tus actos. Esto se relaciona con el karma, porque la palabra karma quiere decir acción, por eso lo estoy diciendo. Entonces, 3 tipos de actos: mentales, verbales y corporales. Entonces, todo lo que tú entretienes, como todos los actos mentales que vas haciendo, que luego también se traducen en verbales cuando los comunicas a terceros, y luego también se traducen en corporales, ¿no? Pienso, hoy me gustaría con mi familia ir a desayunar a tal restaurante. Es un acto mental. Inmediatamente se pasa al acto verbal. Entonces le digo a mi familia, oigan, la idea es esta, es domingo, vamos al restaurante tal. Ya se pasó del mental al verbal. Y luego le sigue el corporal. ¿Ya vieron? Entonces nos tomamos el coche y nos vamos al restaurante. Entonces son tus actos. La palabra karma, que quiere decir acción, es lo que quiere decir. Entonces, esencialmente es que la suma de todos tus actos mentales, verbales y corporales están construyendo tu realidad inmediata posterior. Tú estabas en tu casa, tuviste una ocurrencia mental, un acto, ese acto lo externaste con tu familia, eso llevó a que la familia concuerda, se suben al coche o discuten o dicen mejor aquí, mejor allá, pero finalmente agarras el coche y te vas a ese lugar. Ya viste, construiste tu futuro, o ya llama aquí, tu realidad, en base a tus actos. Tus actos construyen tu realidad. Entonces, aquí la idea es que la persona, ese es el hombre común y corriente haciendo actos mentales, verbales y corporales. No tiene nada que ver que esté despierto. Pero cuando se despierta está la conciencia. Entonces, sabiendo que todos sus actos tienen consecuencias en la existencia, todos tus actos sí tienen consecuencias. O sea, van a crear algo. Si yo digo, pensé en ir a este restaurante que es italiano, no puedo esperar que me llegara a un lugar donde hay comida japonesa. Porque mis actos mentales fueron, voy a comer comida italiana. Entonces llego, oye, yo pensé que iba a ser japonesa, pero ¿cómo se te ocurre? Hubieras pensado antes. ¿Ya vieron cómo causa y efecto tienen que estar ligados? ¿No? Pensé en comida italiana, pues voy a un restaurante italiano. Pensé en sushis o comida japonesa, voy a un lugar de sushis. Entonces, tus actos van construyendo tu devenir existencial. Ahí está la cosa. ¿Ya vieron? Entonces, cuando la persona se despierta, fíjense bien, sabe que sus actos van a crear consecuencias. Y luego inmediatamente advierte que si destina todos sus actos, fíjense bien, todos sus actos mentales, verbales y corporales, solo a cosas y asuntos de este mundo, entonces las consecuencias tienen que venir en este mundo. Causa y efecto tienen que venir en este mundo. Y entonces ahí ya hablan del famoso ciclo de los renacimientos. ¿Ya vieron? No puedo, porque dicen, es que es como un castigo chino. No puedo salir del ciclo de los ¿cómo se llama? De los renacimientos continuos. Pues claro que no vas a salir nunca. Pues es como si yo todas las mañanas me paro y digo, voy a jugar tenis. Y al otro día, voy a jugar tenis. Y luego digo, es como un martirio chino. Siempre acabo jugando tenis. Pues piensa otra cosa. Mejor digo, voy a jugar golf o me quedo viendo una película. ¿Entienden lo que quiere decir? Si tú destinas todos tus actos exclusivamente a las cosas y los asuntos de este mundo, tienes que degustar las consecuencias en este mundo. Porque está ligado causa y efecto. De ahí la idea del karma, de la ley del karma. ¿Ya vieron? Pero si tus actos empiezan a estar destinados a regresar al divino origen, como por ejemplo me voy a sentar a meditar, voy a leer a los grandes maestros espirituales del mundo, voy a acercarme a personas que están haciendo trabajo espiritual, voy a practicar, voy a interesarme. Estás haciendo actos decididos todos los días, sentándote, hablando, pensando, platicando. ¿Ya vieron? Y entonces esos actos inevitablemente te van a llevar en el proceso de regreso al divino origen, porque así lo has determinado. ¿Ya vieron?
Lógicamente, mientras estés en el mundo, conviene una parte de tus actos destinarlos a tu realidad existencial en el mundo, a ti, a tu familia, a tu bienestar en el mundo, física, ¿no? De tener una vida pues hermosa en el mundo, no todos están hechos para abandonar el mundo y irse ahí a subirse a una cueva en una montaña, ¿entienden? Entonces debes de destinar actos mentales y esfuerzos para construirte un mundo como a ti te plazca y como te gustaría vivirlo, para ti, para tu familia. Pero no todos, porque entonces si no todos tienes que dedicar una cantidad a remontarte al divino origen. Nada más ese es el gran secreto, ¿ya vieron? Entonces ya cada vez más actos van en sentido, llamamos ascendente, hasta que hay tanto interés y tantos actos destinados a ese proceso llamado ascensión o despertar espiritual o ascensión, que verdaderamente te liberas del ciclo de la experiencia humana. Ese es más o menos el secreto. Bueno, ahí está. Luego aquí dice, ¿puedo alterar la realidad, la experiencia en la existencia desde... ¿Puedo alterar la realidad o la experiencia en la existencia desde la conciencia del ser o desde ese plano no es importante la experiencia en la existencia? Sí es importante. O sea, cuando un hombre se despierta, por supuesto que es importante la experiencia en la existencia, pero también no se estaciona en algún lugar más del tiempo necesario. ¿Ya vieron? Tienes una experiencia en el reino humano y terminas de estar, como estar en una fiesta. Vas a la fiesta, convives con tus amigos, disfrutas, bailas, tomas la copa si lo acostumbras, haces lo que sea, pero tarde o temprano tu interior te dice, ya terminé de estar. Anhelas tus chanclitas, tu bata, tu pijamita y tu frazadita. Y entonces, ¿ya vieron? Terminé de estar. Entonces tus actos, ¿ya vieron? Entonces no se me estacionen mucho. La experiencia humana debe de llevarse a cabo, pero en fin, la gente dice, esta ley del karma parece un azote. No, no es un azote, es que simplemente cumple lo que tú quieres. Si tú todos los días dijiste voy a jugar tenis, pues ¿cuál azote? Al revés, estás yendo a jugar tenis, es lo que tú dices. No, ya no quiero ir, pues deja de pensar en eso. ¿Ya vieron? Ese es todo el secreto. Entonces llevar una vida aquí en el mundo como uno lo desee, para sí mismo, para su familia, en fin, pero si tiene el interés espiritual, saber que sus actos lo van a llevar al sentarse a meditar, a leer, al buscar al maestro y todo lo demás, ¿vale? Entonces esa es la clave. Por supuesto que la experiencia es importante, si no, no estaríamos acá. Y luego, a ver, esta a veces dice, ¿para qué quiere el ser en la trascendencia tener un ser en la existencia? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué si yo ya estaba re bien en la trascendencia, según esto, tengo que venir acá a la existencia? Bueno, la contestación, es muy simple, lo entiendo, pero es muy compleja, pero la totalidad o el absoluto para hacerlo no es la trascendencia, no es la existencia, es los dos funcionados en uno. ¿Ya se entendió? Entonces, esa es la totalidad, ese es el absoluto y eso eres tú. Tú eres el absoluto. Entonces, si quieren un marco rápido y teórico sencillo, para entender esto, imaginen una raya rápidamente y ubican la trascendencia abajo, arriba, y la existencia abajo. Entonces, la palabra existencia, como he dicho muchísimas veces, viene de ex y sistere. Entonces, sistere es colocar y ex afuera. Ex, in adentro, ex afuera. Entonces, ex afuera. Y sistere es colocar. Esto es sistere, colocar ahí. Entonces, todo lo que esté colocado afuera y que yo pueda percibir por algún medio está en la existencia. Entonces, ven este cuerpo, está en la existencia. Vemos este vaso, está en la existencia. Vemos la luz, está en la existencia. Oímos un sonido y lo percibo, está en la existencia. ¿Ya vieron? Que yo pueda percibir por algún medio. Nuestras herramientas biológicas nos dan ciertos medios, pero a lo mejor no puedes ver los rayos X, pero si diseñas un aparato y los puedes ver, entonces están los rayos X en la existencia. ¿Ya se entendió? Existencia
Y luego trascendencia, ubiquen arriba, tras es más allá, también del latín, más allá. Entonces trascendencia, más allá de la existencia o afuera de la existencia. Eso es el secreto. Ahora, ¿qué hay en la trascendencia? Es la conciencia pura y la estática perfecto. Nada se mueve jamás. Es eterno en sí mismo y por sí mismo y para siempre. Y en la existencia todo se mueve y nada permanece. En la existencia todo es dinámico, en la trascendencia todo es estático, es pura conciencia. ¿Ya vieron? Y en la existencia todo se está moviendo y cambiando continuamente, nada va a permanecer en la existencia. Bien, entonces contestando esta pregunta, la totalidad implica que la totalidad es la conciencia de ser esa conciencia inmutable y eterna y absoluta en sí mismo, donde no hay percepción, es el uno y único, no hay dos. Para percibir tiene que haber dos. Y en esa conciencia de la trascendencia no hay más que el uno y único. Pero también eres toda la existencia. Y la existencia entonces es el reino de la percepción. Toda la existencia se percibe, ¿ya vieron? Y todo está en movimiento, uno absoluto estático, otro absoluto dinámico. Entonces, ahorita el hombre está demasiado involucrado en la parte dinámica de la existencia y tiene muy poca conciencia de su verdadero ser inmutable y eterno. Entonces es lo que hay que despertar ahora, ¿ya vieron? Entonces más o menos sí está hasta ahí. Entonces, bueno, la respuesta a esta pregunta, la totalidad o el absoluto, para hacerlo, es las dos cosas a la vez. Cuando un ser experimenta esas dos cosas simultáneamente fundidas en una, ese es el logro que se llama a veces inefable, ¿no? Inefable es que no se puede describir con palabras. De alfa, beta, gamma, inefable. No lo puedo explicar, no se puede explicar con palabras. Porque soy todo, pero soy todo en la trascendencia y soy el uno y el único, pero resulta que en la existencia soy todo también. Soy todo lo que percibo, soy todo lo que veo. No cada cosa que esté en la existencia, cada cosa es una parte del absoluto, cada cosa es todo el absoluto. Porque tú tienes la conciencia de ser absoluto, entonces donde veas está el absoluto totalmente metido. Todo lo que ves es el absoluto. Entonces esa es la vivencia cumbre, la verdad, esa es la cumbre. De ahí ya luego vemos. Entonces ahí está. Pues ya se acabó. Eso. Bueno, dice, un ser humano que ya se iluminó totalmente, pero sigue vivo aquí en la existencia, trabaja espiritualmente en planos superiores, se relaciona con seres de luz que ya no tienen cuerpo físico. Depende, algunos sí y algunos no. Entonces, algunos de mis discípulos acostumbran, esto se relaciona con el desarrollo de lo que se llama, en el Oriente se llama los siddhis, los poderes. Entonces, en el proceso del despertar, como un fenómeno colateral del despertar, se van despertando los siddhis, que quiere decir en español poderes. Nosotros llamamos poderes paranormales, así se llama en Occidente. Entonces son, por ejemplo, la telepatía, los viajes fuera del cuerpo, que le llaman viaje astral, o cosas por el estilo. Entonces, la pregunta no es absolutista, no todos, pero muchos que van despertando, entonces sí hacen uso de esos poderes. Que los tengas no quiere decir que los tengas que usar a fuerza. Que tú puedas hablar no quiere decir que tengas que hablar a fuerza. Que tú puedas caminar no quiere decir que tengas que caminar a fuerza. Entonces, algunos sí, algunos no, ¿no? Y depende en qué nivel se relaciona esto mucho con la comunicación a través de canalizaciones y otras cosas. Pero eso, hay mucha estática y ruido por ahí. Entonces, siempre que las personas reciben informaciones canalizadas y todo, la pregunta adecuada es ¿de parte de quién? Porque todo el mundo te habla y te dice cosas. Entonces, ¿de parte de quién?
porque igual de ignorancia hay en este mundo que hay en los mundos invisibles, pero resulta que te hablan como si supieran todo, pero no saben. Bueno, algunos sí, pero no todos. Entonces, por eso hay gente que no hace mucho uso de los poderes, pero esa pregunta no es sí o no. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Unos tienen contacto telepático con seres que no están de este mundo, sí. Algunos viajan fuera del cuerpo y entran en otras realidades, sí. Todos, no. ¿Ya vieron? Algunos sí y algunos no. Yo normalmente desaliento el uso de los CIDIs y de los fenómenos paranormales. Todo maestro verdadero los desalienta. Los desalienta porque son muy seductores, ¿entiendes? Te seducen. Entonces una persona resulta que en su proceso de despertar de la conciencia a lo mejor empieza a hacer viajes astrales. ¿Ok? Y entonces pues es muy seductor y ahí anda dando vueltas por todo lado y viaja para acá y viaja para allá y entra en unas realidades y en otras. Pues mejor acá sentadito te ves más bonito. Acá te quedas quieto. Pero bueno, esa es mi opinión. Eso se respeta. Si alguien dice, no, a mí me encanta, pues date varias vueltas. Entonces, da vueltas aquí encima de la... En la noche te va a ver dando vueltas por acá, o a lo mejor te vas a otra realidad más separada de esta, pero ¿cuántas realidades hay? T-O-D-A-S. Todas. Todas las realidades hay. Porque es una creación de realidades. Entonces, todas las realidades hay. Cualquier realidad que sea pensada y sentida se manifiesta. Cualquier realidad que sea en los mundos invisibles pensada. Aquí el ser humano es como un aprendiz de creador de realidades, pero contra accidentes. Entonces, está creando con su mente, pero no se manifiesta tan rápido. Entonces, contra accidentes. Entonces está aprendiendo aquí de a poquito, pero en las realidades mentales, invisibles, es automático. Tú lo sabes. Si tú cierras tus ojos, puedes imaginar una mariposa o un monstruo. ¿Y cuál es la verdad de esas dos? Las dos, tú lo estás imaginando, se está manifestando esa realidad. ¿Ya vieron? Entonces, pues hay que saber qué realidades crear. Entonces, hay todas. Pues mejor quédate en la que estás. Bueno, esa es mi opinión. Pero hay gente que sí lo ejerce. Ok. Bueno, entonces, luego dice, un ser que ya se iluminó, otra vez, que ya se iluminó totalmente y no es su voluntad compartir su enseñanza, o sea, ser un maestro para otros, ¿cuál ya sería su misión en esta existencia? Entonces él dice, ya se iluminó un ser, totalmente dice, ¿cuál sería su misión en la existencia si no enseña? Pues si él no se autoimpone, porque si él no se autoimpone desde adentro ser un maestro, entonces no tiene una misión específica en el mundo, no lo es. Hay muchos más no enseñan que sí enseñan. En el budismo, para que entiendan, el ser despierto plenamente que no enseña, se le llama, tiene su nombrecito, ellos le ponen nombre a todo, se llama Patrekya Buda. Patrekya quiere decir que no enseña, Buda que no enseña. Entonces llegas, oye, explícame, y te hace así, no, ve con aquel que está allá, ese le encanta hablar. Entonces, ¿ya vieron? Entonces se llama Patrekya Buda. Hay muchísimos más Patrekyas Budas que o seres despiertos que no enseñen a que enseñen. La mayoría simplemente viven en su estado de conciencia. Digo, sí enseñan, pero enseñan de manera inmediata en la plática, no como aquí lo está diciendo esta persona, ¿no? ¿Sí se entendió? Entonces, aquí la idea, ¿cuál es su misión? Ninguna. Está aquí feliz de la vida y ya. ¿Y qué hace? Pues nada, está disfrutando y punto. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando quiera. ¿Ya se entendió? Más o menos sería la idea. Pero nuevamente hay poquísimos que se llaman, que también tiene su nombre, pero en español sería Buda perfecto consumado, que se dedica a dar enseñanza. Entonces en una humanidad de 5.000, 8.000 años
Pues con unos 5, 8, 10 de este tipo, super basta. No se necesitan más. ¿Ya se entiende? Esa es un poco la idea. Actualmente, ya con esto vamos a terminar, ya después hay una pregunta y ya. Actualmente considero, mi interior me dice que va a haber ya un gran esfuerzo. Hay grandes dificultades en el mundo, pero un esfuerzo para un despertar colectivo que no se había iniciado nunca antes. ¿Entiende? En el pasado, en las humanidades del pasado, siglos atrás o milenios atrás, el proceso de despertar no es lo que está sucediendo ahora. Más bien, había ciertos núcleos de seres ya más despiertos, se llamaban escuelas de misterio y cosas por el estilo. Entonces, tomaban algún muchacho o algún que le veía a una mujer o alguna característica buena, la separaban de la comunidad y entonces la despertaban, la entrenaban y la despertaban. Ya que se despertaba esa hombre o mujer, entonces libremente decidía si regresar al mundo y entonces darlo a los demás a través de una religión, de una enseñanza, de lo que fuera, o ya no. ¿Ya vieron? Pero se buscaban despertares individuales. Entonces actualmente el esfuerzo que se está haciendo, en el cual estoy totalmente involucrado, es que se haga un despertar colectivo. Jamás nunca iniciado. Jamás nunca iniciado. Entonces esta humanidad se terminaría convirtiendo en una plataforma de despeje. Todos los niños que nacieran acá, desde niños se les empieza a despertar, ¿ya vieron? Porque despertar a los mayores es, la verdad, no es por nada, pero está bien pelón. Pero hay que decir 500,000 veces lo mismo y todavía no lo hace. Pero los niños son esponjas, ¿ven? Entonces, la idea es que a los niños desde pequeñitos, en forma comunitaria, digamos, en una educación laica, normal, despertarles la conciencia, tal y como lo hemos explicado acá, y entonces tendríamos adultos, jovencitos, 20, 25, 30 años, ya despiertos. Y entonces sería una comunidad de seres despiertos. Pero entonces ya sería una plataforma literalmente de despeje. Por eso se busca una ascensión colectiva de la humanidad. Ese es el plan de ataque. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Ya se entiende? Entonces el trabajo está sostenido en esa idea. Viene un despertar colectivo de la humanidad, pero sé que grandes dificultades existen en el mundo a todos los niveles, ¿no? A niveles del clima y a niveles, hay muchas complicaciones, pero bueno, pues poco a poquito a ver qué va pasando, ¿sale? Entonces es levantada, esta humanidad sería asunta o elevada por lo menos al plano inmediato que le sigue, por lo menos. Pero bueno, eso ya se vería. Pero todo esto, ¿por qué? Porque si todos tienen que enseñar, no. Hay patrequias budas. Bueno, luego ya la última, ya nos vamos a descansar, ya están cansados, es mire. Dice alguien acá, ¿se puede leer antes de dormir? Y 2, ¿se puede escuchar un audio de Shiva? Entonces, preferentemente no. ¿Entienden? Eso regresando a casa, se acostumbran a leer en la noche o escuchar, me dicen videos míos, seguramente se está refiriendo, entonces a escuchar algún video o un audio o video. Pero ahorita lo que procede es que aprovechen este momento porque a eso vinieron, ¿entienden? Entonces llegan a su cuarto y de plano se meten en la cama y ¿qué hace la mente ahí? Yo tengo que estar consciente todo el tiempo. Mejor aprovechen. Esto regresando a casa lo pueden hacer. Pues un libro, ¿para qué lo quieren leer ahorita? Pues lo leen allá, ¿no? Mejor, ¿qué está haciendo mi mente cuando me meto a mi habitación? ¿Cómo se comporta? ¿Me puedo dormir? ¿No me puedo dormir? ¿Qué pensamientos me entretienen? Etc. Es que esa es la práctica. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, son libres de hacerlo si lo quieren, pero yo de preferencia no lo haría. ¿Sale? Y al caminar hacia allá, tampoco platicar en grupo, y en las habitaciones tampoco platicar si están durmiendo acompañados o no sé cómo estén durmiendo, entonces tampoco platicar, porque es como wiri wiri. Bueno, ya está. Bueno, pues entonces
Gracias. Ahora sí nos vamos a despedir con las manos levantadas. Muy bien, vidas mías.